lo que sientes. Medellín, buenos días. Jueves con jueves, aquí estamos construyendo líderes desde cero. Soy Juan Sánchez y esto es Séptimo Sentido. No es lo que sabes, sino lo que puedes hacer con lo que sientes. Y hoy presentamos a mi querida Mercy desde Cuba. Hola Juan, buenos días, ¿cómo estás? Excelente, contento de tenerte aquí en este lugar. Pero recuerda, me hablas mucho cubano. Sí, hablo mucho cubano todavía, a pesar del tiempo que llevo aquí. Es que eso no se olvida, Juan. Eso está dentro de las raíces, en la sangre, en las venas. Llevamos 3 episodios hablando de liderazgo. Giorgio, el francés, nos habló de libertad. José Camilo nos habló de prosperidad. Y hoy damos el paso que une todo: el liderazgo social. Porque un líder que no sabe convivir, que no sabe construir comunidad, que no sabe hacer las paces, no lidera nada, solo manda o impone. Y para hablar de paz, traje a alguien que no la estudia desde un escritorio, la traje a ella, a Mercy. No sé si las cámaras la están enfocando, mi querida Mercy desde Cuba. Ella empacó sus libros, sus sueños y a su hija en una maleta y salió de Cuba sin mirar atrás y llegó a Medellín a enseñarnos que la paz no es un acuerdo entre gobiernos, es una decisión entre personas. Ella es filósofa, docente, escritora y constructora de paz. Bienvenida, Mercedes, al Séptimo Sentido y Fusión Radio Medellín. Gracias, Juan. El problema de hoy: le pedimos al gobierno paz, le pedimos al vecino la paz, le pedimos al otro que cambie, le pedimos a la mujer tóxica que cambie, pero muy pocas veces nos preguntamos: ¿estoy yo en paz conmigo mismo? ¿Con mi historia? ¿Con lo que perdí? ¿Con lo que no pudo ser? Así que Mercedes nos lo dice con una claridad brutal. Desde el día que metí mis cosas en una maleta y salí de Cuba sin mirar atrás, nada me es difícil, nada me da miedo. Eso no es valentía ciega, es alguien que hizo las paces con su propia historia y desde ahí comenzó a construirse. Así que hay una frase que dijo Mercedes que no puedo sacarme de la cabeza: no soy leal al otro, soy leal a mí. Eso es impactante. Cuéntanos de Ciego de Ávila. Bueno, pues, ya sabes, ya me presentaste, me llamo Mercedes, me dicen Mercy y aquí vivo en Medellín. Te cuento que Ciego de Ávila es la ciudad que me vio nacer hace unos cuantos años. No voy a decir cuánto. Ciego de Ávila es una de las ciudades centrales de la isla de Cuba, donde nací, donde crecí, donde me formé como profesional y a la ciudad que le debo todo lo que soy. Ahí están mis raíces. Ahí me crié en una familia para mí excelente. Siempre decimos que nuestras familias son excelentes y es verdad, todo depende del ojo con que mires las cosas. Mi familia es una familia excelente. Yo vivo orgullosa de la formación que recibí en el seno familiar. Creo que cuando conversábamos te decía que aprendí con la familia que hay cosas que valen más que el dinero. El dinero lo puede comprar todo lo material que necesitas, pero hay cosas que el dinero no compra. Además de la salud, el dinero no compra valores, el dinero no compra principios, el dinero no compra lealtad. Y eso lo recibí en el seno de mi familia. Fíjate, mi familia lo tenía todo. Mi familia tenía todo para vivir bien, para vivir tranquilos, para vivir en paz. Sin embargo, aprendí con mis padres, con mis abuelos, con todos los que me crié, que para vivir bien, para vivir en paz, primero que todo, necesitabas ser leal a tus valores, a tus principios, a ver a las demás personas poniéndote en los zapatos de ellos, porque no todos tienen las mismas condiciones de vida. Y desde esa visión, desde ese punto de vista, aprendí a valorar mucho eso que se llama la lealtad. Pero la lealtad, como tú decías hace un momento, a uno mismo. Si tú eres capaz de ser leal a ti,
si tú eres capaz de reconocer cuál es tu lugar y tu posición en ese entramado social donde naces, creces, te desarrollas, pues entonces eres capaz de ser leal a la amistad que le ofreces al vecino, al amor que le ofreces a tus hijos, al amor que le ofreces a tu pareja. Y eso lo aprendí en el seno familiar. Yo hizo ahora, el 16 de este mes, hizo 17 años que mi padre murió. Y para mí era un gran hombre, íntegro. Y recuerdo ese día que murió, todas las personas halagando, agasajando a mi padre que ya había muerto, como esos hombres intachables, esos hombres de principios muy marcados. Y yo entonces, ya haciendo una retrospectiva de todo eso y ubicándome en lo que te estoy diciendo, recuerdo mucho un libro de Martí, que incluso es de los que traje conmigo, que se llama Tres Héroes. Es una obra de Martí que cuando se publicó formó parte de la revista La Edad de Oro, que se publicó finales de 1800, no te puedo asegurar el año, creo que 1888, 1889. Y en esa obra de Martí, Tres Héroes, Martí dice algo que para mí es muy importante. Hablando de principios, de lealtad, de valores en las personas. Martí dice, hay hombres que viven sin decoro y hay otros hombres que tienen en sí el decoro de muchos hombres. Y entonces yo, haciendo una retrospectiva de todo lo que he vivido, de todo lo que aprendí en el seno de mi familia, te digo que en la familia se aprende a vivir con decoro. ¿Y decoro qué cosa es? Esos valores morales, esos principios, esa lealtad a las personas que te rodean, a la amistad que tú le ofreces a otro, al amor que le ofreces a tus hijos, a tu pareja, al amor que le puedes ofrecer incluso a amistades de esas que surgen desde que comienzas a dar los primeros pasos en la vida y que se mantienen en todo este camino o en todo este transitar. Y eso para mí es muy importante, y eso es lo que Martí llamó decoro. A mí me gusta mucho esa obra y siempre la trato de involucrar cuando uno habla de cosas tan relevantes como la formación que uno recibe desde que nace y durante todo el transcurso de la vida. Y no te voy a decir de que en la escuela, en la universidad, en la calle, uno no haya formado también principios, valores que marcan tu vida y que marcan el paso o la huella que uno va dejando en el camino de la vida. No, la escuela te enseña, pero recuerda siempre que la escuela te enseña y fortalece lo que ya tú traes del seno familiar. Porque si tú vienes desalmados y desarmado, la escuela, por mucho que haga, si no tiene apoyo de la familia, las cosas no resultan. Y por eso es que le doy tanto valor a la formación familiar, a la educación familiar, porque recuerda que la familia es la célula fundamental de la sociedad. Ahí naces, pero ahí te formas. Y eso es elemental. Tú dices que conociste Colombia hace 30 años. Cuéntanos, ¿cómo fue ese enlace? O sea, ¿de dónde nació la idea de Colombia? Solo eso, ¿de dónde nació la idea de Colombia? Sí, yo vine por primera vez a Colombia a mediados de la década del 90, siglo XX. Fíjate, estaba más jovencita que ahora. Yo vine por primera vez porque a mediados de la década del 90 comenzaron a desarrollarse y a firmarse y a ejecutarse convenios de colaboración entre el Ministerio de Educación Nacional de Colombia y universidades de Cuba. En el caso mío, pues se firmaron convenios entre la Universidad de Córdoba en Montería y la Universidad de Ciego de Ávila, donde yo trabajaba en aquel momento. Los convenios estaban dirigidos, estaban enfocados en los cursos de especialización
para docentes y en los diplomados en educación para docentes. Estaban despertando a mediados de los 90 las primeras maestrías en educación. Y yo formaba parte de un equipo de profesionales de la Universidad de Ciego de Ávila que impartíamos diferentes módulos en los cursos de especialización y en los cursos de diplomados en educación. Y eso fue lo que primero me trajo a Colombia. Estuve mediados de los 90 en Colombia, fue mi primera visita a este país, a la costa, y me pareció excelente Colombia. Me gustó Colombia por su gente, me gustó Colombia por su naturaleza, me gustó Colombia por sus costumbres, por su cultura, quizás un poco porque la costa de Colombia es costa caribe y quizás la identidad caribeña, pues logré identificarme con esa cultura costeña o caribeña de Colombia. Ya después de mediados de los 90, las visitas a Colombia fueron más sistemáticas. Yo volví a Colombia varias veces por las mismas razones, por convenios de colaboración entre Ministerio de Educación Nacional, Universidades de Cuba, y así me fui un poco que adentrando en la cultura y en la vida del colombiano, de la colombiana, en la idiosincrasia colombiana, y totalmente me identifiqué, hasta que llegó otro momento. Pero en esas venías, ¿lo hacías sola o con tu hija? Venía sola, con un equipo de profesionales de la Universidad de Ciego de Ávila e incluso profesionales y directivos del Ministerio de Educación Superior de Cuba, que veníamos a estos convenios de colaboración, lo mismo a firmar convenios que a impartir ya los cursos de especialización o de diplomado o lo que se pactara, con universidades, digamos, de Montería, la Universidad de Córdoba, universidades en Bogotá, incluso dimos conferencias aquí en Medellín, en la Universidad de Antioquia. ¿Cuántos viajes más o menos fueron antes de tomar la decisión? Tres. ¿Se podría decir que fue amor a primera vista? Sí, porque ya te decía que me sentí muy identificada con la idiosincrasia del colombiano. Te repito, esa costa caribe, esa cultura caribeña, identifica a los colombianos de la costa caribe, pero casi que es similar a la idiosincrasia de las islas del Caribe. Y tú sabes que Cuba es la isla mayor que descansa en el Caribe. Modestia aparte. Modestia aparte. ¿Cómo hubo esa transición en tu corazón de decir, o de dónde sale esa frase que tú me dijiste, metí mis libros, mis sueños y mis documentos en una maleta y mi hija prácticamente, y salí sin mirar atrás? Mira, Juan, también te ha pasado algo, o sea, no creo que solamente hay tan bonito Colombia y tan chévere los seminarios, algo hay ahí metido entre eso. Mira, te voy a decir, una persona cuando decide emigrar y decide romper esa barrera que hay entre su formación y sus raíces, cuando una persona decide romper esas barreras y emigrar, lo puede hacer para cualquier lugar del mundo. La migración existe desde que existe el ser humano y no es ni un delito ni una prohibición, independientemente de las cosas que estén pasando ahora. Ajá. Tú lo dices muy técnico, pero yo lo voy a traducir así. A ver, lo entendí bien. Sí. Eso es como cuando en un matrimonio están cansados el uno del otro, pero no se han arriesgado a tomar la decisión. Pero uno de los dos ya tomó internamente la decisión, solo está esperando la excusa para huir. Quizás, de pronto sí, ¿por qué no? Es que vaya, mira, me gusta la similitud que has establecido. En un matrimonio es cierto, llega un momento en que ya las tensiones son extremas
y uno de los dos o los dos están atados quizás porque llevan 20 años, porque tienen hijos, construyeron un patrimonio, pero ya la convivencia es difícil, ya no sienten deseos ni de compartir una intimidad. Bueno, pues la migración tiene una parte de eso. Migrar es un paso muy difícil. Fíjate, migrar, todo tiene un componente bueno y todo tiene un componente malo. Depende de los ojos con que tú lo mires. O sea, yo te lo estoy poniendo desde un tema matrimonial. Ahora te voy a hablar desde la migración. Ok, pero entonces mira, el matrimonio, lo que acabamos de decir, dura un año. Internamente ya se quebró, ya decidió irse. Messi internamente conoció Colombia y ya había decidido irse, no más. No, te voy a decir ahora. Pero estaba en ese ir y venir, pues la costumbre, el comenzar de cero, un lugar, la cultura, el riesgo. Mira, Juan, yo empecé diciéndote de que mi familia lo tenía todo. O sea que no me movió a migrar cosas solamente materiales. Vivía bien. Incluso cuando tomé la decisión tenía una posición, un puesto de trabajo excelente. Y ya me había terminado la última etapa de mi formación profesional, la superior. O sea, hacía muchos años había terminado un pregrado, una maestría, un doctorado, bueno, todo. Pero hay cosas en las que uno se sienta en un momento de la vida y dice, esto no es lo que quiero para mí. Esto no es lo que quiero para mis hijos. Perdón, te interrumpo. Perdón. Lo que pasa es que, y sobre todo como con esa actuación que lo estás haciendo, ¿sí? Cuando uno dice, esto no es lo que yo quiero para mi vida, pienso que ese es el punto más valiente que inclusive tomar la valentía y salir. Ahora te digo, yo vine a Colombia, mi tercer viaje a Colombia fue en el año 2014. Vine precisamente porque me tocaba ya asesorar unos proyectos sobre la formación de los docentes para incluir en los currículos institucionales la Cátedra de la Paz. Recuerda que había terminado en el 2014-15 la firma de el Pacto de la Paz en La Habana, pero que se firmó oficialmente ya aquí en Cartagena, y el Ministerio de Educación Nacional con el gobierno pues se ponen en práctica la construcción de la Cátedra de la Paz en todas las instituciones educativas del país para la formación en cultura de paz de esas nuevas generaciones. Entonces me toca a mí venir a la capacitación de los docentes de las instituciones educativas para abordar todo el tema de Cátedra de la Paz y cultura de paz y dosificar toda esa planificación que ya estaba dentro de los lineamientos del Ministerio de Educación. Eso fue, yo vine 2014 hasta principios del 2015. Ya la situación mía interna, ya me ponía a pensar que ya era momento de dar un salto en la vida. Regresé a Cuba porque uno siempre regresa al lugar de origen. Eso es como los matrimonios que se separan 20 veces y hasta que no hay un convencimiento total, vuelven y vuelven y vuelven, ¿cierto? Eso me pasó a mí las 3 veces que vine a Colombia. Yo, gracias a Dios, no tengo esa experiencia. Bueno, no, yo tampoco, porque uno tiene que saber también tomar decisiones por mucho que duelan. Sí, ajá. Y eso tiene que ver con la migración. Entonces ya había venido varias veces a Colombia y siempre regresaba
por lo que te digo, porque uno siempre siente que hay algo que te ala, quizás la costumbre, quizás esa tradición cultural, esa formación que recibes en el seno de la familia, de que esto sí es bueno, de que hay una luz al final del túnel, que en algún momento las cosas se van a resolver. Pero ya en el 2014, 2015, cuando yo regreso a Cuba, yo me doy cuenta que no, que ya eso no era lo que yo necesitaba, ni lo que yo merecía, ni lo que yo quería para mí, ni para mis hijos o mis hijas. Y entonces me tocó regresar en el 2018 por la misma razón, por la asesoría de los proyectos de paz en comunidades rurales donde habían instituciones educativas del departamento de Córdoba. Y entonces ya ahí la decisión está tomada, sin decírselo a nadie, porque tú sabes que hay cosas que para lograrlas han de estar ocultas, que no se te olvide. Y entonces cuando llegó el momento ya de que me tocaba regresar, es lo que te comenté muy personalmente. Eché mis libros, y no todos los libros, eché aquellos libros que me ayudaron a mí a aprender a pensar. Y creerás que no es así, pero un libro que tengo en la cabecera de mi cama y que me ha acompañado siempre, siempre, ¿sabes cuál es? El Principito. Ese libro para mí es una escuela. Y junto a ese libro, el libro que te decía de José Martí, ese compendio que se llama Antología de José Martí, donde hay muchas obras de Martí que para mí son trascendentales, y no todas están publicadas para Cuba. Ahí te das cuenta que hay muchas cosas que se mantienen por debajo de la mesa y que hace falta decirlas, leerlas, interpretarlas, reflexionarlas. Esos libros me acompañaron, los traje, y mis documentos personales, digamos mi trayectoria completa. O sea que se podría decir que en esos 3 viajes a Colombia tuviste fue un despertar de ti, del yo como tal, del ser, que te abrió ese panorama para tomar la decisión. Esto no es lo que yo quiero para mi vida. Sí, quizás los 3 viajes a Colombia, pero hay una cosa, Juan, importante. Mira, cuando tú te acostumbras a leer, a reflexionar sobre lo que tú lees, a investigar sobre eso que leíste y que reflexionaste, pero que quieres saber hasta dónde llega, te das cuenta que estás viviendo en un lugar, en un momento que dista mucho de lo que la literatura clásica, de esa probada, no de la que cualquiera escribe en una página de internet, no, de los clásicos. Y mira, y de los clásicos de la filosofía, porque hoy pueden criticar mucho quizás los escritos de Marx, los escritos de Engels, los escritos de Gramsci, que para mí Gramsci es un filósofo para leerlo todos los días, fíjate. Incluso, ¿por qué no? ¿Por qué no? Cuando tú lees discursos, escritos, obras de clásicos de aquí de América Latina, como por ejemplo Paulo Freire, como por ejemplo, mira, ¿por qué no? Cuando lees a Fidel Castro, cuando lees a José Martí, te das cuenta que hay una contradicción extraordinaria entre lo que estás leyendo y lo que estás viviendo. Entonces, escuchándote, se me ocurre algo entonces. ¿Qué consejos le puedes dar tú a los oyentes, a nuestros seguidores, de cómo salir de ese adormecimiento, ese entumecimiento mental y físico en que la gente está? Lo acabas de decir, pero resúmelo en una frase para todos los que te están escuchando.
en una frase todo eso. Mira, Juan, eso en una sola frase se llama instruirse y cultivarse. Una cosa es instruirse y otra muy diferente es cultivarse. Instruirse te lo enseña la escuela. ¿Qué cosa es instruirte? Aprender a leer, aprender a escribir y aprenderte los productos de matemáticas, suma, resta, división y multiplicación, que yo no me los sé todos. Instruir y cultivar. Pero mira qué curioso, hace 8 días hablábamos con Camilo sobre el tema de las finanzas y él decía que teníamos que capitalizarnos, o sea, hacer un ahorro, ¿sí?, para poder emprender, pero que también había que mantenernos. Si no era solamente tener el dinero y la idea del emprendimiento, sino después tenía algo más difícil, o no más difícil, sino algo que seguía, que era sostener ese emprendimiento. Y básicamente lo mismo que tú estás diciendo. O sea, debemos de prepararnos, estudiar, capacitarnos. Pero aparte de eso debemos de cultivarnos, porque yo puedo estudiar mucho, puedo ser un cabezón, ¿sí? Puedo ser Rodrigo Copetrán, decían cuando yo estaba en el colegio. Entonces, Rodrigo Copetrán. Perdón. Entonces, así le decíamos a los nerds en mi salón. Cabezones estudiaban mucho, pero al final del camino eran tonticos, o sea, no sabían qué hacer con tanto estudio, ¿sí? Entonces ahí se vuelven Rodrigo Copetrán. Solo cabezones y no saben ejecutar, y aparte de ejecutar, sostenerse en el tiempo, ¿sí? Por eso me gusta tanto una canción por ahí que le ponía yo aquí a mis amigos de Jason Jiménez, que se llama MLP, ¿sí?, que dice que de dónde salen tantas bendiciones, ¿sí? Entonces, también habla de que llevan más de 10 años tratando de imitar y copiar, pero nunca han podido, ¿sí? Me gusta mucho esa canción por eso, porque en todo lo que llevo con Friends for Life, que son bastantes años, y en las otras fundaciones que hemos tenido, llevamos ya poco más de 20 años haciéndolo, y mucha gente ha salido del camino, muchos propios errores propios, malas decisiones propias, rechazos, críticas, chismes, murmuraciones, gente que ha copiado, que se ha robado las ideas, ha intentado hacerlas, pero aquí estoy, sigo cantando, dice Jason Jiménez, aquí sigo cantando, y los demás ahí están mirando, no pudieron. Entonces eso se trata sobre cultivarse, ¿sí? No solo capacitarse, estudiar. Muchos me han dicho locos, muchas de mi familia me dicen, bueno, pero es que usted cada rato lo vemos haciendo una cosa, otra. No, el que me conoce realmente sabe que toda la vida he hecho exactamente lo mismo, solo que me he instruido, he estudiado, me he capacitado, pero también me he cultivado y he seguido en... Juan, recuerda una cosa siempre: el conocimiento no tiene límites y tampoco ocupa espacio. Fíjate, te repito, instruirse te lo enseña la escuela, pero tú tienes que saber aprovechar lo que la escuela te está dando para desarrollar tu conocimiento. ¿Y cómo lo desarrollas? Leyendo, reflexionando. ¿Qué cosa es reflexionar sobre el conocimiento? Te lees un escrito y tienes que saber hacer una lectura inferencial de ese de ese escrito. ¿Y qué pasa con las personas o con algunas personas? Uno no puede ser absolutista, porque la verdad absoluta tampoco existe. Leen y hacen lecturas literales. Y cuando tú haces una lectura literal, que es la que se acostumbra a hacer en las escuelas por los muchachos para salir rápido del tema, tú no estás aprendiendo, no te estás cultivando. Pero cuando tú coges libros, y no te estoy hablando de cualquier libro ni de cualquier escrito de los que salgan en internet, porque en internet todo el mundo escribe y todo el mundo publica, y tú tienes que saber decantar cuál es el autor y cuál es el tema que realmente va a enriquecer tu conocimiento y te va a aportar algo a tu conocimiento, y ahí te estás cultivando. Y cuando tú logras hacer eso, es cuando tú entonces estableces parámetros para diferenciar lo que vives de lo que te dicen y de lo que realmente es. Y cuando tú logras establecer esos parámetros, tú dices, es lo que yo dije.
esto no es lo que yo, espérate, esto no es lo que yo dije, esto no es lo que me enseñaron, esto no es lo que estoy viviendo. Y entonces, cuando te toca a la puerta la decisión de salir con tus cosas, Juan, ese día que ya tú decidiste que te tocaron a la puerta, abriste la puerta y saliste, es porque ya tú tuviste un proceso enorme de autoanálisis antes de tomar la decisión. Es lo que tú decías del matrimonio. Tú puedes estar matándote con tu pareja, fíjate, pero no tomas la decisión, pero todo tiene un límite. No hay enfermedad que dure 100 años ni cuerpo humano que la resista. Y cuando llega ese límite y te tocan a la puerta, lo que tienes elemental a la mano es lo que tú echas en tu maleta y te vas sin mirar atrás. Y entonces, en el caso de la migración, te toca iniciar una etapa en tu vida que tiene muchos matices. El primer matiz, ¿sabes cuál es? Luchar contigo mismo y contra esos principios y valores en los que te formaste. Y que muchas personas dicen que tú, al migrar, estás renunciando a tus principios y a tus valores. No, cuando tú emigras es precisamente porque tus principios y tus valores necesitan volar. Emocionalmente hablando, el día que ya tú dijiste, empezaste a empacar la maleta, literal, ya con pasaje en mano, me imagino yo. Emocionalmente hablando, en una frase, ¿qué sentiste? Miedo. 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 Sin embargo, yo no tengo miedo al cambio. Yo soy una persona que me cuesta trabajo tomar una decisión. No porque no sea decidida, sino porque cuando voy a tomar una decisión, hago lo que te decía, los pro y los contra de esa decisión. Y cuando los pro pesan más que los contra, yo doy el paso. Sentía miedo en un momento porque la migración es algo difícil para cualquier persona, aun cuando las personas que empezaron a migrar pasaban de una ciudad a otra caminando en los países del Oriente. Pero sentí miedo en un momento porque, Juan, porque uno no sabe cómo va a ser esta nueva vida. Si realmente lo que pensaste que era positivo, será positivo, o si vas a enfrentarte a algo peor de lo que realmente ya tú tenías. Sin embargo, le puse una cuota extrema de positivismo a lo que estaba haciendo. Y vine a trabajar por un convenio. Lo que bueno, pasaron cositas, y me tocó Colombia. No me suelte más. Bueno, entonces, dices que el cubano no da de lo que sobra. Comparte lo poco que tiene con amor y dignidad. Y que en Medellín encontraste eso. Con la mejor música crossover. En pocas palabras, ¿cómo así? Es verdad. ¿Sabes qué admiro yo de mi pueblo? No, mira, ahí sí me tocaste en las fibras del corazón. Una sorpresa. Ahí sí me tocaste en la fibra del corazón y Jorge no me deja mentir porque Jorge conoce a los cubanos. Me tocaste en la fibra del corazón porque mira, al cubano no le sobra nada. Al cubano no le sobra nada. Nunca le sobró nada. ¿Sabes qué le sobra al cubano? Dignidad. ¿Cierto? ¿Sabes qué le sobra al cubano? Mira, al cubano le sobra dignidad, le sobra altruismo, le sobra lealtad, le sobra amor por el prójimo, tú que estabas hablando de la Biblia. Eso es lo que le sobra al cubano. Materialmente al cubano no le sobra nada. Pero tú tocas la puerta de la casa de un cubano y lo que hay ahí
se comparte por igual y no es porque le sobre. Yo me tocaste la fibra del corazón porque tú te imaginas. Reservo las lágrimas. No le te traje un regalo y ahí sí va a llorar. No te preocupes. Mira, Juan, yo amo a Cuba. Me tocó esto y no me arrepiento porque te dije hace un momento, esa es la vida, te pone pruebas en el camino y tú creces cuando eres capaz de asumir esas pruebas, de enfrentarlas y de seguir adelante. Martí decía en una carta a Manuel Mercado, hay cosas que para lograrlas han de estar ocultas. Ahora, Medellín, yo no diría Medellín, yo diría Colombia. Colombia me recibió con los brazos abiertos. Colombia me abrió las puertas para hablarles de la paz. ¿Tú te imaginas un país como Colombia en medio de tantos conflictos? Y no voy a tocar ese tema porque no me corresponde aquí, que me haya recibido para hablarles de la paz. Yo aplaudo eso de los colombianos hacia mí y hacia nosotros los cubanos que vinimos a dar clases, a preparar a los docentes. Ahora, por avatares de la vida, por cosas que se presentan, me tocó venir para Medellín en el 2023, porque ya sabes que vivía en la costa, en el departamento de Córdoba. Vine en el 2023. Medellín es una ciudad cosmopolita. Medellín es una de las metrópolis más importantes que tiene Colombia. Fíjate, Medellín tiene tesoros y no te voy a hablar ahora de que Medellín sea una metrópoli y una de las ciudades más importantes de Colombia por su desarrollo económico, por su desarrollo sociocultural, por su desarrollo educativo. Las universidades de Medellín son envidiables. No, Medellín tiene un tesoro invaluable, inmaterial. No sé si decirle el paisa, el antioqueño o el medellinense, el ser humano de Medellín. Que suena más bonito el paisa. Bueno, están acostumbrados ya que le diga paisa. Bueno, pues perfecto. Mira, el paisa, el ser humano que vive aquí en Medellín, es tan parecido al cubano, pero tan parecido al cubano que eso me robó el corazón. El paisa deja todo lo que está haciendo para guiarte. Tú le preguntas a un paisa, ¿dónde queda tal dirección? Y deja lo que está haciendo y te lleva hasta el mismo lugar y te para allí y te dice, mira, es aquí. Eso no lo hace todo el mundo, en ningún lugar del mundo, fíjate, ni en Colombia. Lo confirmo. De hecho, hay veces que ni siquiera he tenido que preguntar, sino que por alguna extraña razón la gente se da cuenta que soy Rolo. ¿Sabes qué me gusta más a mí? ¿Sabes una cosa? Mira, te voy una anécdota cortiquita porque sé que el tiempo es poco. Mira, un día hace no sé qué tiempo, aquí en Medellín, yo cojo un taxi porque iba a algún lugar y hay un trancón en la avenida. Y bueno, pues tocó ponerse a conversar con el taxista, porque además es una cosa amable del taxista y de conversar con uno y uno con él. Y no sé por qué salió a relucir este mismo tema de Medellín. Y dice, a mí se me ocurrió decirle al taxista, bueno, pero Bogotá también es muy bonito. Es la capital, Bogotá tiene lugares muy bonitos. Y dice el chofer del carro, lo más bonito que tiene Bogotá es la salida para Medellín. Y ¿sabes una cosa? Yo le di la razón. ¿Y sabes por qué le di la razón? Por lo que te acabo de decir. Este humanismo, esta vocación de servicio que tiene el paisa, que tú dijiste paisa, yo diría el antioqueño o el medellinense, no sé,
Pero bueno, el paisa, que yo sé de dónde viene la palabra paisa, porque ya tú sabes que conozco Medellín Colombia hace 30 años. Pero esta vocación de servicio, este humanismo, esta solidaridad de las personas de aquí de Medellín, eso les roba el corazón a cualquiera, sobre todo a un inmigrante. Mercy trabaja en Ascopaz, que es una asociación de jueces de paz, ¿correcto? Escribe artículos en una revista que se llama Semilla, y todo esto tiene una sola raíz, lo que acabamos de escuchar, y el tema de humanizarnos a todos y que podamos vivir, bueno, como vivimos en Medellín, para traducirlo, y que podamos vivir en la verdadera paz. ¿Cómo puedes resumir esa verdadera paz en 3 palabras, 4 palabras máximo? La verdadera paz. No la paz que nos venden los gobiernos, llámese como se llama, sino la verdadera paz según tu contexto. Mira, Juan, rapidito porque ya me dijiste ya que el tiempo se está acabando. Juan, primero voy a decirte una cosa. La paz absoluta no existe. Y eso no lo digo yo. Eso lo dijo el noruego John Galton, que es el representante, el promotor, el ideólogo de la teoría de la paz. La paz verdadera es la paz donde hay ausencia de guerras, de conflictos, pero la paz absoluta no existe. O sea, la paz positiva es la ausencia de guerras y de conflictos. Ya. La paz positiva es la ausencia de guerras o de conflictos. Y la paz verdadera totalmente debe ser esa donde las personas se respetan, donde no hay guerras, donde no hay incitación de guerra, donde no hay conflicto. Eso no lo tenemos todavía en ningún lugar del mundo. Ahora, ¿cómo podemos vivir en paz? Respetando nuestras diferencias. Recuerda que la verdadera igualdad está en respetar nuestras diferencias. La verdadera igualdad no es que tú y yo estemos obligados a pensar igual. La verdadera igualdad no es que tú y yo estemos obligados a ganar el mismo sueldo por el trabajo y hacer lo mismo donde estemos. No, porque cada cual tiene su capacidad y su formación. La verdadera igualdad está en respetar las diferencias. Ok, bueno. Vamos a resumir entonces las enseñanzas. Mercedes nos acaba de demostrar aquí a todos nuestros oyentes, acá en Medellín y Antioquia, que la paz no es un discurso, es una maleta que uno empaca con valentía, una hija o hijo que uno trae al futuro. Sin marido. Sin marido. Un árbol que uno siembra con los verdes. ¿Sin marido quién? ¿Tu hija o tú? Ninguna de las dos, porque para iniciar una vida nueva, tú tienes que estar libre de obstáculos. Pero bueno, es una maleta que uno paga con valentía, una hija que uno trae al futuro sin marido, un árbol que uno siembra con los valores que nos dieron nuestros padres y la gratitud por la vida, el ejemplo y bueno, todo lo que desarrollamos. Entonces yo quiero que Sergio me haga el favor y coloque una cancioncita que yo le mandé. Es un regalo que le tenemos a Mercy, pero la dejamos completa, por favor. Vamos a despedirnos primero. Muchas gracias a todos nuestros oyentes. Recuerden que estamos en Séptimo Sentido, no es lo que sabes, sino es lo que eres capaz de hacer con lo que sientes. Radio Fusión Radio Medellín y en radioonline.com nos consiguen. Recuerden que esto queda grabado en Facebook para que lo pueda ver. Y si te resuena este mensaje y conoces gente que necesita migrar de una relación tóxica, migrar de un trabajo esclavizante, migrar de un trabajo político feo. ¿Tú crees? Empaca esa maleta, salga con los hijos hacia el futuro, siembre árboles con principios y valores y no se deje impar de los otros por un beneficio. Recuerda que la vida la construye uno, no te la construye otro. Recuerda que la vida la construye uno mismo y no la construyen otros. Y que cada persona siembra su semilla. Y siempre, en cualquier tierra, por muy árida que sea, si sabes sembrar tu semilla, esa semilla florece. Amén. Semilla y Sol se llama tu canción. Semilla, le pusiste el título y todo. Semilla del árbol que estamos hablando. Sí, y nunca se me va a olvidar eso de los hijos sin mujer. ¿Sabes qué? ¿Sabes? Las personas siempre dicen, no, uno tiene que dejar huellas
en el paso por la vida. ¿Y qué cosa es esa huella? Es la semilla que tú siembras. Y esa semilla, ¿qué tiene? ¿Cuál es el árbol que te da? Tus principios, tus valores, la familia que creaste, los hijos que tuviste, lo que aportaste a la vida de tus hijos y por supuesto a la vida de la sociedad. Y esa es la semilla. Por eso es que te decía, en tierras áridas. Cruzó el agua, cruzó el viento. Súbale mi DJ. Y en Medellín hecho raíz con libertad. De ciego de Ávila vengo, tierra mía del alma, con principios y valores, que eso no se compra ni se vende. Mi papá me enseñó que la lealtad no es para los otros, es para uno mismo primero, y del uno se extiende con una maleta llena de sueños y de libros. Salí sin mirar atrás, que el miedo no es lo mío. Colombia abrió sus brazos, el paisa me dio la mano, y en esta tierra hermosa planté mi poderío. Soy semilla, soy semilla, que florece hasta en la tierra más árida. Soy la hija de un gran hombre que vivió con decoro y con la frente bien alzada. Ahí soy maestra, soy filósofa, soy la voz que le habla al pueblo de La Paz. Soy cubana en Medellín y mi árbol ya no para de crecer azúcar. 30 años con Colombia, no fue casualidad. Vine por convenio y me quedé por voluntad. Mi hija llegó conmigo, Medellín nos recibió, y aquí sembramos juntas lo que el alma dibujó. Filosofía y Martín viven dentro de mi pecho. Hay hombres que padecen por el decoro ajeno, esos son los heroicos. Yo camino entre ellos, formando paz en niños, sembrando lo que es bueno. Soy semilla, que florece hasta en la... Bueno, Medellín, muchísimas gracias. Que tengan un excelente día. Y recuerden, somos despertadores. Y elija ser el termostato, no el termómetro. No reaccione con emoción, sino reaccione con conciencia. Y sea ese árbol sembrando esa semilla para que todo el mundo pueda decir del lugar donde usted está, de su casa, de su personalidad, lo que hoy hemos dicho aquí en la mesa de Medellín. Qué bueno se vive en Medellín, hola. Dios los bendiga, muchas gracias.